Extracción de ADN bacteriano. El ADN es la molécula del interior de las células que contiene la información genética necesaria para que las personas y la mayoría de los organismos se desarrollen y crezcan. Esta molécula se encuentra organizada en cromosomas dentro de las células. En las bacterias, el material genético es constituido por una molécula de ADN circular que tiene entre 0,5 y 10 millones de pares de base, y su cromosoma es una molécula larga, única de ADN bicatenario, helicoidal y superenrollado. Además de su cromosoma, las bacterias poseen otra molécula de ADN circular más pequeña, es decir, con un número reducido de genes y separada físicamente del ADN cromosomal, conocido como plásmido. La expresión de estos genes presentes en las bacterias es vital para su adaptación al medio ambiente en el que se encuentran, para poder sobrevivir y multiplicarse. De esta forma, el estudio de la genética bacteriana es fundamental para comprender los mecanismos de regulación de expresión génica, caracterizar estrategias de virulencia, inferir la evolución de distintas bacterias, desarrollar y evaluar metodologías de tipificación, entre otros aspectos. Esto va en estrecha relación con la actividad realizada, ya que se extrajo material genético del cromosoma y de los plásmidos de la bacteria. Primero se tomaron colonias y se depositaron en un tubo taparrosca que contenía buffer TE1X, que es un buffer libre de DNasa, RNasa y proteasas que podrán hidrolizar el ADN que se quiere extraer, evitando su degradación, además de solubilizar los ácidos nucleicos. Luego, para comenzar con el proceso de lisis celular, donde se rompen las células y se libera el material genético, se agregó el detergente SDS, que disocia los complejos de proteínas de ADN al romper los enlaces no covalentes en las proteínas, desnaturalizándolas, lo que provoca que pierdan su conformación nativa. Además, altera las membranas celulares al intercalarse con los fosfolípidos de la membrana, causándoles estrés, provocando una ruptura que termina con la lisis celular, donde se liberan los contenidos de la misma célula. Además, se agregó proteínasa K, que es una proteasa endolítica que digiere proteínas en presencia de detergentes. Esta proteinasa disocia los enlaces peptídicos en los extremos carboxílicos de los aminoácidos, ayudando a aislar los ácidos nucleicos. Luego se dejó incubar 1 hora a 37 grados Celsius para darle tiempo y temperatura adecuada a estos compuestos para que trabajen y se pueda extraer el ADN genómico, el cual necesita más tiempo de incubación para salir de la célula. Al paso de la hora se agrega cloruro de sodio que neutraliza las cargas de ADN, lo que permite que las moléculas de ADN se unan entre sí, haciéndose insoluble, ayudando a la precipitación de ADN. Se vuelve a incubar 10 minutos a 65 grados Celsius para dejar actuar las enzimas y compuestos. Después se agrega cloroformo, que da lugar a que aparezcan dos fases, una fase acuosa superior que contiene los ácidos nucleicos y una fase orgánica que contiene proteínas y lípidos disueltos en el cloroformo. Después la fase superior se depositó en un tubo Eppendorf para agregarle isopropanol y mezclar por inversión. Para finalizar este protocolo se debe agregar etanol frío al 70%. Esto provoca la precipitación del ADN debido a su insolubilidad en altas concentraciones de sal y alcohol. El ADN precipitado se ve de color blanco mientras que el resto de las sustancias se encuentran disueltas. Para el ADN plasmidial se agregaron colonias al buffer T1X y se mezcló por medio de Vortex al igual que el protocolo anterior. Luego se agregó el buffer 2 para el lisado celular. En este paso se debe invertir suavemente el tubo para no cortar el ADN cromosomal y que se comprometa la pureza del ADN que se quiere extraer. Lo siguiente es incubar de 2 a 3 minutos, máximo 5, de manera de no extraer el ADN cromosomal. Después se agrega la solución 3, que es un buffer de neutralización para métodos de columnas de sílica. En este paso es vital invertir muchas veces inmediatamente hasta que se forme un precipitado algodonoso blanco. Es importante para que no se precipite localizadamente. Este buffer de neutralización logra neutralizar la solución ácida que denaturó el ADN para que se renature, con la diferencia de que esta vez solo se renatura el plásmido por su pequeño tamaño, mientras que el cromosoma no se puede renaturar por su gran tamaño. Luego de esto se centrifuga para separar en dos fases, líquido sobrenadante y pellet que queda abajo. Este líquido se vierte en una columna de recolección de sílice y se centrifuga. Posterior a esto se agrega el buffer HBC, que es el responsable de reducir la solubilidad del ADN en agua, lo que permite la unión del ADN a la superficie de sílice.
Este suceso se basa en la capacidad de adherencia del ADN a la membrana de sílice en presencia de sales caotrópicas. Estas sales alteran la red de puentes de hidrógeno del agua, lo que lleva a que la superficie de la sílice y el ADN se deshidrate, que por consecuencia hace que interactúen energéticamente formando enlaces iónicos que los mantienen unidos. Después de un centrifugado corto se descarta el filtrado y se añade buffer de lavado de DNA a la columna de sílice. Se centrifuga y se descarta el filtrado. Después de eso se vuelve a centrifugar la columna sin agregarle algo para que se seque. Finalmente se descarta el filtrado, se coloca la columna sobre un tubo Eppendorf y se agrega buffer de elusión que reduce la fuerza de unión entre el ADN y la sílice, forzando al ADN a entrar en la fase inmóvil y bajar por la columna. Esto se centrifuga por 1 minuto para terminar. Finalmente, tenemos una tabla comparativa con estos dos métodos en donde comparten el primer paso de lisis celular con componentes similares. Sin embargo, el método de extracción de ADN plasmidial realiza preparaciones para la adherencia, mientras que el otro método no la realiza. Posteriormente viene la etapa de purificación de ADN, que hace referencia a la separación del ADN de los componentes utilizados en las reacciones. El kit de columna realiza este paso simplemente con el lavado de la columna para capturar el ADN, mientras que el otro método utiliza compuestos como el cloruro de sodio e isopropanol que ayudan a la precipitación del ADN, requiriendo mucha más manipulación y pasos manuales para su recolección.